Hay un Buena, chat. profe, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Muy chiquillos? buena, profe. Mira, hoy Oye, día no, Pacheco, no hoy te día, detoní nada. si no, me- No, si no- ¡oh, oh! Pacheco, hace el wave check, el wave check. ¿Qué es eso? Es que en Estados Unidos se hacen olas que son como ondulación en el pelo, ¿voy cachado? Entonces se ponen eso para que lo aprieten, pues. Entonces cuando lo aprietan por bastante tiempo, hacen el wave check, que es sacarse eso. Ay, Y ¿dónde todos está el quedan como, teclado? wow. Deme un segundito. Dame aquí. A ver, Pacheco, hace el wave check, hace el wave check. Pacheco, te rapaste. Hace el wave check. No, No. mira, que lo quitáis y tenéis que hacer así. Pacheco, te rapaste. No. Tengo el pelo súper largo. Pucha, yo creía igual que estáis pelados. Por eso ocupo esta cuestión. Y yo me rapé al lado. Yo si tuviera Hola, máquina me corté ¿qué el tal? pelo. Hola, profe. Hola, profe. Hola. Estoy acomodándome aquí. Estoy sacando el tablet. Dale. El tablet. El iPad. Oiga, profe, ¿le puedo decir RAM nomás? Sí, no hay problema. Aquí sí, po. RAM de 32 GB. En Sí, el por eso, colegio, el memoria Ramen. RAM. en el colegio es más complicado. Ya. Pucha. Para Ay, Buena, me Ram. conflicto. El Brown. Hola, profesor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido con los trabajos? Bien. No Me tuve tiempo. llegó mi guía, que se la mandé hace unos días, pero no estoy segura si le llegó. Sí, yo igual se la mandé. Yo la subí La al aula dos. virtual. Porque si no, se la mando de nuevo. A ver, déjeme revisar. Gmail. Yo la subí al aula. Cuatro, cinco, seis, nueve. Al aula. Ya, lo que pasa es que no me he vuelto a meter al aula porque como esta cuestión todavía está como en pañales aún, yo subí el material y el material se me repitió varias veces y como que eso no me gustó mucho. No sé si lo pudieron ver. El único que tengo es aquí de mensaje de Romina, a no ser que esté en ¿cómo se llama? En así como el spam, pero Si no, se no. llama de nuevo. A ver, puse mal su correo o algo. ¿Te le aplica la guitarra? Sí, pues, sí, la música en general. Amparo. Pensando cómo fui. Profe, tiene que tocar Mayhem. No lo aplico a eso, es más piolita. Me gusta el Profe. indie pop, indie rock. Profe, toque ese Through the Fire and Flame. ¿Cuál? ¿Cuál es esa? Profe, No sé, tiene no. pinta, me gusta. ¿Cómo? Tiene pinta de profe de música. Eso es bueno. No tiene por qué ni ser ni bueno ni malo. Buen punto. Bueno, conociendo las aspiraciones del profe, eso depende de él, cómo tomarlo. ¿Pero cuál canción no caché? ¿Cuál están diciendo? ¿Cómo? No, Dijeron algo, dijeron un estilo, ¿o no? Sí, yo dije que tiene pinta, profe, de música, ¿no? No, que tiene que tocar Mayhem. Ah, Mayhem, sí, no, pero Mayhem no. No he tocado Mayhem. ¿Quién es UE? ¿Quién es qué? De esa de corta que hay ahí. Sentado en la esquina pensando cómo fui tan gil. ¿Quién escribió eso? Esa es una canción, profe, es muy buena. Mire, se la voy a poner al tiro. No la pongáis. Ah, sí. No necesariamente del Chue, pero. De todo, de un gato, cualquier cosa. Bueno, con contexto. Profe, esta. Es muy tonto, profe. Qué vergüenza. No me gusta el reggaetón. Pero me voy. Pensando con cumbia, profe.
Ya. Vamos a cosas más importantes. A cosas más interesantes como la guía número Cuatro. 3. No. Ah, la 3. Guía número 3. Voy a compartir mi pantalla. No. ¿De quién es esa de- A ver, No sé, si es no sé alguien si es mi de. internet o el internet de alguien que está muy malo. No sé, como que usted se la guía de Creo que el fondo. mío. Ya. El Pacheco podríamos usar descarte para cachar quién es la Son mi audífono, no sé, weón. Ya. Bueno, ¿alguna consulta de la guía anterior que tengan? Que la tengo aquí en mi mano. ¿Cuál la primera? No la voy a De compartir la en pantalla. guía número 2. ¿Alguna duda que tengan de la guía número 2? Ah, no, ninguna. Ya, de los y si pudieron hacer los ejercicios, lo de Torricelli, lo del impuesto, circulación. pasada, ¿cierto, profe? En efecto. Sí, sí, revisaron el solucionario que les mandé también. No. Ya, revéanlo también. Para pasar a la. No, Me llegó el solucionario. dos ropas al mismo tiempo. ¿No les llegó el solucionario? No. Ya. Bueno, lo puedo compartir por el grupo de WhatsApp. Ya, así que. Bien, estamos con la guía número 3. Bueno, cuando en la pausa ahí les mando les mando cómo se llama el solucionario. ¿Ya? Bueno, ¿qué había puesto acá? Ah, bueno, la parte de hoy día es poder graficar funciones por tramos. Ya, eso es lo primero que vamos a hacer. Como ejemplo, aparece, bueno, ¿por qué se puede graficar funciones por tramo? Ya porque podemos tener funciones que tienen un distinto dominio. Y recuerden que el dominio son los valores de x que la función puede aceptar. ¿Ya? Es por ese motivo que podemos tener muchas funciones confinadas en un solo gráfico. ¿Ya? Hoy día vamos a tratar de aprender a cómo dibujar esas funciones con algunos detallitos que hay que tener en cuenta. Aquí como ejemplo aparece la función f de x igual se abre llave y aparece escrito como así, x cuadrado y abajo aparece 2x más 1. Sí. La primera parte de la función, la parte de arriba, la que tiene x cuadrado, ya, al lado dice si x es menor o igual que 1. Eso que está ahí es el dominio de esa parte de la función. Si x es menor o igual que 1. Y posteriormente, abajo, lo de abajo es una función afín, cuyo dominio son los x mayores que 1. Entonces vamos a tener una función separada, como aparece en el ejemplo, el dibujito que está ahí, que está cortada, ¿ya? Y la parte izquierda de la función corresponde a la parábola, a la función x cuadrado, y la parte derecha de la función va a corresponder a la función afín. Entonces, ¿cómo se puede graficar esto? ¿Ya? Entonces, el método más sencillo es hacer un gráfico de tabla. O sea, hacer una tabla de valores para poder hacer un gráfico. ¿Ya? Eso en el fondo. Tal cual como lo hemos venido haciendo anteriormente. Entonces, vamos a hacer una tablita grande acá. ¿Sí? Aquí están los La Nani X. está escribiendo que no la dejan entrar por el grupo. Y Que no la la dejan duda. entrar. Ah, sí, hay dos personas aquí no ¿Sí? admitido. Ya, ahí lo admití. Que está escribiendo, no me di cuenta. No, flaco. Ya, para los que llegaron, estamos empezando a revisar la guía número 3.
modelando con funciones y su representación, y ahora estamos estudiando la primera hoja de la guía número 3, que es como el ejemplo 4 que Hola, aparece en la guía. profe. Hola, el ejemplo Hola, 4 que aparece en la guía, mucho. No, para nada. Súper. y vamos a graficar la función que aparece ahí, una función por tramos. Entonces, vamos a darle valores y vamos a calcular la imagen, o sea, vamos a calcular el valor de y. Recuerden que f de x es igual a y. Así que, si partimos de izquierda a derecha, podemos ir dando distintos valores. Por ejemplo, vamos a partir de acá con x igual a menos 4, con menos 3, con menos 2, con menos 1, con 0, con 1, con 2, con 3 y con 4. Hartos valores para que quede bien representado. Entonces, cuando evalúo el menos 4 pertenece al dominio de la primera función. ¿Ya? Pertenece al dominio de... ¿Qué pasó? ¿Por qué no me dijo? Pertenece a ese dominio. ¿Ya? El menos 4, el menos 3, el menos 2 y el menos 1 van a pertenecer a esa parte de la gráfica. Así que, por lo tanto, voy a evaluar esos valores en esa función. Así que, Ya. al evaluar, o al reemplazar, calculo f de menos 4, y el f de menos 4 es menos 4 al cuadrado, y eso da como resultado 16. Positivo. ¿Ya? Lo mismo con el menos 3. Calculamos el f de menos 3. Eso es menos 3 al cuadrado, y eso es igual a 9. Después el f de menos 2 Bueno, es igual a 4. menos 2 al cuadrado, y eso da resultado 4. F de menos 1 es menos 1 al cuadrado, y eso da 1. Ya, ahí me detengo. Y fíjense que aquí me parece un menor o igual. Por lo tanto, el menor o igual me está diciendo que el 1 solamente pertenece a esta parte de la función. ¿Ya? Eso es importante al momento de cuando lo tengamos que representar en el plano cartesiano. Me caí en internet. Entonces estaba diciendo que Profe, estaba... una pregunta. ¿Sí? Pregunte. ¿El menos 4 de dónde sale? El menos 4 son simplemente valores que yo di. ¿Ya? Son Ah, valores... usted dio esos números. Exactamente, sí. Recuerda Es que que cuando no tengo la guía a mano. Ya, no, son valores que tú vas dando para construir la función, lo que vamos a graficar mediante tabla de valores. Tú das los valores Ya. para poder graficar. Ya, yo pongo cualquier número y hago la función. Exactamente. Recuerda que, como había dicho anteriormente, ocupen valores fáciles, ya no Sí, sí, sí. ya cercanos. O sea, primero, como la función tiene dos partes, es necesario abrir un poquito el abanico de valores y no ocupar, por ejemplo, el del menos 2 al 2. Por eso le coloqué un poquito más de valores, ya para saber qué fue la Ya, forma que tiene la función. ya, súper. ¿Ya? Profe, se le salió el iPad, Sí, parece. estoy comentándome de nuevo. Ah, ya. Yo soy 708. 708. Tengo que aprenderme mi idea. 205 0441. Mm. Ya, ahí volvió. Bien, por lo tanto les decía que los primeros valores que encontramos, que son los que selecciono aquí, pertenecen a la función que está arriba, la función x cuadrado. Ahora vamos a evaluar los siguientes valores. Entonces, me queda por evaluar f de 0. Ah, tengo que llegar hasta el 1. Me faltan valores todavía, me acabo de dar cuenta.
El f de 0 ¿Cuál le es falta? el 0 y el 1. Ya El llegué uno. yo llegué hasta el 1. Perdón, llegué hasta el menos 1. Me faltan valores todavía. Al menos uno. Entonces, el f de 0 también pertenece a la función x cuadrado. Así que 0 al cuadrado es igual a 0. Y finalmente, f de 1 es igual a 1 al cuadrado. Y eso es igual a 1. Ahí termina la función. A1. ¿Ya? Ahí terminó la función Esa es x la función cuadrado. de... La función de x cuadrado. Ahora me paso a la siguiente, porque estoy diciendo los valores mayores que 1. Y un valor mayor que 1 es el 2. Así que cuando calcule estos valores que están acá, voy a empezar ahora con f de 2. Eso es 2 por... Eso es 2 por 2 más 1. Y 2 por 2 más 1 es 5. 5. Después tengo f de 3, que sería 2 por 3 más 1 nuevamente. Eso me va a dar 7. Y finalmente f de 4, que sería 2 por 4 más 1. Y eso es igual a 9. 9. Bien. Entonces, ¿qué significaban los valores que acabo de encontrar? Los valores que coloqué con los valores que acabo de encontrar. ¿Qué puedo hacer con eso ahora? Graficar. Graficarlos, porque son los pares ordenados. ¿Ya? Cada uno de estos valores que están acá corresponde al x, y que voy a ocupar para hacer el gráfico en el plano cartesiano. Me pasé con la ix. Profe, entonces el X, ¿cuál sería? Y el Y. Ah, ya entendí. ¿Ya? Olvídeme, Aquí están los Y el x Sebastián. y todos los valores que encontré que están Son indicados los Y. a Sí, los y entendí. que están aquí. Esos todos son tus valores de y. Ya, entonces ahora los podemos Ok, graficar. sí, ya. Súper, muchas gracias. Entonces lo que sacamos son los valores de I. Sí. Exactamente, Ahí. son los valores de y. Así que lo voy a graficar aquí abajo, en plano cartesiano. No, ese no era. Ese. Eje X, eje Y. Entonces voy a separarlo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por acá 1, 2, 3, 4, 5. Ya, Y Ya, entonces dijo que está en el ni audio. siquiera puedo entrar al aula. ya voy a terminar de colocar los valores aquí. 2, 3, 4, 5, 6, etc. El 0, Ivana. menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Ya, y por arriba, como no tengo espacio, lo vamos. Y el número más grande de aquí era 16, lo vamos a hacer de 2 en 2. Entonces tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Es el más grande. Así que el primer número, o el primer par ordenado que hay que graficar, es como vimos, el menos 4 con 16. Así que el menos 4 Menos 4,16. es este puntito que estoy acá dibujando. Me asusté, creía que el profe se cayó, ¿no? No. Ahí está, menos 4 con 16. Después tenemos menos 3 con 9. Aquí habíamos dicho que había 2, 4, 6, 8, 10. Así que el 9 está aquí entre medio con el menos 3. Ya es el puntito que aparece aquí. Después tenemos menos 2 con 4. Finalmente el 1 con el menos 1 con el 1, que sería por acá, y el 0 con el 0.
Ya, esa es la forma que tiene la parábola, sí, cuando unamos los puntitos. Y me falta el 1, pero el 1, ya acuérdense que el 1 está compartido. El 1 está compartido en las dos funciones. Con el único detalle es que, como aparece en la guía, el 1 está marcadito bien en negro. Un segundo, mi mamá me está llamando, perdón. Ya, voy a mirar. Quiero mandar un encargo a mi mamá. Entonces voy a remarcar bien este número que está acá, el 1, ¿ya? Porque en la función por parte dice que es un menor o igual. Por lo tanto, ese número tiene que estar lo más completamente cerrado posible. ¿Ya? Así que ahora nos queda simplemente unir los puntos. Y va a quedar una cosa así. Ahí tenemos la parábola. ¿Se ve bien o no? Sí, se alcanza a ver. Sí, profe. Sí, más o menos. Entonces nota. Ahí sí, bueno, María sí. Ya. Y los siguientes puntos, son los que encontramos en la otra función. Lo vamos a hacer de otro color, con verde. Entonces tengo el 2 con el 5. Primero, un detalle. Lo voy a hacer al final. Voy a graficar los puntos que están acá. El 2 con el 5. Que sería ese punto de aquí. Después tengo el 3 con el 7. Que sería aproximadamente por ahí. Y después tengo el 4 con el 9. Uno, 2, 3, 4 con 9, que sería ahí. Y la gráfica de la función, solamente tengo parte de esa información. Ahora, ¿cómo conecto con la otra función para que se parezca al gráfico que aparece en la guía? Me falta evaluar el f de 1, pero en la función afín. Me falta evaluar ahora ese punto que es en común en esta función que está acá. Así que voy a calcular aparte el f de 1 para esa función, que va a ser 2 por 1 más 1, y eso es igual a 3. Con el único detalle que cuando yo grafique ese punto, yo eso lo tengo que representar con un círculo abierto. Es el único detalle. ¿Por qué? Porque no voy a tomar ese punto. Recuerden que es una función, simplemente es un mayor estricto. Ya el punto lo tomó la parábola anteriormente. Está marcado bien con blanco, como aparece indicado como aparece indicado aquí. Y profe, ¿Ya? Y ahora puedo unir. ¿Ya? Y ahí tengo la función completa o la gráfica completa de acuerdo a los puntos que yo elegí para poder hacer el gráfico. profe, ¿Ya? ¿Sí? y en el caso de que sea f de x, 2x más 1, o sea, que el x sea mayor o igual a 1, Si ahí se fuese, pondría el punto entero. claro, pero donde tengo marcado el mouse, ahí tendría que haber puesto el círculo sin rellenar. ¿Se entiende eso? ¿Dónde lo tiene marcado? ¿Ven el mouse en la pantalla? No, es que tengo perdido en el iPad. Entonces no. No, yo no veo. Lo que pasa es que... No se ve. Sí, en la pantalla yo veo el mouse. Cuando vean la grabación del video van a ver dónde estoy marcando con el mouse. Pero lo vamos a hacer de otro color. Vamos a usar más colores. Profe, ¿cuándo va a subir la grabación? Esta grabación lo voy a subir hoy día mismo. Ah, ya. Muchas A gracias. Netflix. Oh, sí. A Netflix. Entonces, si la función lineal
Si la función lineal fuese mayor, si esta función fuese mayor o igual, ustedes tendrían que graficar el puntito de esa manera, sellado entero. Pero eso significa que la otra parte de la función tiene que ser menor solo. Ya, menor no pueden ser estricto, los dos iguales. no pueden ser los dos iguales, y Ya, esta ya, tendría que estar dibujada con un círculo sin rellenar. Esa era la duda. Ya, ese es el caso. Notas, fijarse en la desigualdad en el Profe, dominio ese de... círculo se escribe, ¿Sí? ese círculo abierto se escribe sobre, no se escribe en el mismo lugar donde está el puntito, ¿verdad? Se escribe sobre, sí, tal cual como aparece acá. Generalmente, como son dos funciones distintas, va a ser muy difícil que ambas coincidan exactamente en el mismo lugar. ¿Ya? Es muy difícil que ocurra eso, y no va a pasar. ¿Ya? Por eso ahí te ves la diferencia de las funciones. O sea, tienes algo que es una parábola por un lado y otra cosa que es una función afín por otro lado. Entonces, como dice acá, el punto sólido en la coordenada en la coordenada 1,1, esta tiene que ser 1,1, ¿ya? El punto sólido en la coordenada 1,1 indica que el punto está incluido en la gráfica. Cuando el punto es sólido, se incluye el punto. El punto abierto en la coordenada 1,3, que sería 1,3 en verde, apenas se ve, ¿ya? El punto es abierto e indica que el punto es excluido de la gráfica. Ya, entonces, el 1,1 está incluido, el 1,3 está excluido. Fijarse en la desigualdad en el dominio de X. Esto se representa en el gráfico de la función, la parábola toma el valor X igual a 1. Por lo que aparece en círculo rojo, bueno, esto está en la guía en colores, ya por si acaso, no estaba marcado en la guía, como yo la tengo blanco y negro, aquí no aparece. Cuando la revisen con el PDF. Veamos el siguiente ejemplo, el ejemplo número 5. Entonces, en el ejemplo 5 tenemos la función valor absoluto. ¿Conocen la función valor absoluto? Sí. Ya. Entonces tenemos que Sí, lo aprendimos hace poco. ya, muy bien. Tenemos que el valor absoluto de X se define como los valores X serán positivos. Perdón, tengo que borrar eso, me equivoqué. Los X van a ser positivos si X es mayor o igual que 0, y los X van a ser negativos si el X va a ser menor que 0. Bien, entonces nuevamente podemos hacer una tabla de valores. Ahora podemos hacer una tabla más sencilla, más pequeña. Nuevamente tenemos por acá los X y finalmente los f de X, que van a ser igual a Y. ¿Qué números voy a colocar? Algo más sencillo. -2, -1, 0, 1 y 2. ¿Ya? Entonces cuando evalúe f de -2, ¿qué pasó? Cuando evalúe f de -2, me está diciendo calcule el valor absoluto de -2. Y eso es igual a 2. 4. Ah, no. No, Sí. el valor absoluto. Sí. Voy a borrar esa raya ahí que quedó fea. Ahí sí. Ya, nuevamente, ahora calculamos f de -1 es igual el valor absoluto de -1, y eso es igual a 1. F de 0, el valor absoluto de 0, bueno, 0 es el elemento neutro. El elemento neutro no tiene signo, no tiene ni positivo ni negativo, así que
da igual, eso siempre va a ser 0. Para f de 1, el valor absoluto de 1 ya es positivo, así que todos los resultados que coloque a continuación van a ser todos positivos. ¿Ya? Y ahí tengo la tabla de valores y ahí tengo nuevamente los x e y. De aquí nuevamente extraigo todos los pares ordenados x y para hacer el gráfico. ¿Ya? Así que nuevamente vamos al plano cartesiano. ¿Cuánto rato nos quedan? ¿Me pueden avisar? 2 minutos y después la de las consultas. Sí, pero si quieren podemos seguir un rato más, yo no tengo ningún problema. Si desean. Sí, Ya. sí, mejor. Entonces marcamos el 1, el 2, el menos 1, el menos 2 y para arriba también el 1 y el 2. Y los puntos que tenemos que graficar son me mareé. Los puntos que tenemos que hacer, el menos 2 con el 2, me devuelvo 2 en el eje X y lo junto con el 2, por lo tanto es menos 2,2, que sería ese puntito de ahí. Después tengo el menos 1 con el 1, aproximadamente por ahí, menos 1 con 1. Después tengo el 0 con el 0. Ah, ¿qué hice? Tengo el 0 con el 0, después el 1 con el 1, y finalmente el 2 con el 2. 2 con 2, 1 con 1, y acá abajo el 0,0. Y ahora puedo juntar los puntitos para hacer la gráfica. No me pidan precisión, por favor. Ya estoy. No, profe, usted tranquilo. No, profe, si se entiende súper bien. Ya, Con perfecto. calma. Está perfecto. Ahí No no se pasó. preocupen. No, mentira. Ahí se corrige. Ya, y nuevamente tenemos la función por tramo, un ejemplo más sencillo que es esta función, el valor absoluto. Acá me falta colocar que el eje y es igual a f de x, y el eje x, por supuesto, son en el eje x están las preimágenes, ¿ya? O sea, generalmente los valores del eje x se conocen como preimágenes, y a los valores del eje y se le conocen como las imágenes, ¿ya? O sea, la preimagen o los valores de x, si lo vemos como conjunto, como diagrama, acá están los x y hacia acá están los f de x. Estos valores que están en x se conocen como prei. Ya, entonces Oh, le my goodness. estaba diciendo, yo lo escribí porque se cortó, entonces los valores de x en general se conocen como las preimágenes. ¿Ya? En ese lugar, recuerden que está el dominio de la función. Y cada preimagen le va a corresponder una imagen, que son los valores que van a parar al otro conjunto, al f de x. ¿Ya? Y habíamos visto, pero no lo hemos estudiado con detalle, que ese conjunto de valores se conoce como el rango de f, o también se conoce como recorrido, que son exactamente lo mismo. De f. ¿Ya? Eso es exactamente lo mismo. Entonces los valores de x, las preimágenes, tienen un conjunto que se llama dominio. A esos valores les corresponden valores a través de esta función, a través de esta máquina. Esta máquina produce nuevos valores, y esos nuevos valores existen o habitan en otro conjunto que se llama rango o recorrido. ¿Ya? Y esos valores se conocen como imagen.
Después de esto vienen un montón de ejercicios. Desarrolle las siguientes gráficas de funciones realizando una tabla de valores. Y aquí yo les puse entre 3 y 6 valores. Pueden practicarlo. Hacerlo, hay unos bastante sencillos aquí por hacer. Pero como ejemplo, la guía yo hice a mano también, y se los puedo explicar de nuevo, o lo puedo hacer yo mismo acá para explicárselo. Una función, pero ahora 3 tramos. O sea, reitero, ustedes pueden revisar los ejercicios que están por hacer para graficarlos, que son bastante sencillos. O sea, simplemente hagamos uno. Le voy a hacer el 15, antes de pasar al otro ejemplo. El 15 de los ejemplos que aparece ahí, que es una función g de x, que interesa que aprendan a graficar bien, que lo vamos a ocupar muchísimo. X al cubo menos 8. Esa es la función, hay que construir tabla de valores y posteriormente hay que graficarlo. Así que, como les decía en un principio, vamos a ocupar valores sencillos, como por ejemplo, vamos a hacer un tabla de valores. Primero colocar los valores acá. X, y acá g de x igual a y. Entonces vamos a colocar el menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y el 2. Yo puse aquí como condición, ojalá ocupar entre 3 a 6 valores, puse 5, está bien, ¿ya? Así que ahora evaluamos la función. Entonces, g de menos 2 es igual a menos 2, todo eso está elevado al cubo, y le resto 8. ¿Cuánto me da eso? 8 negativo. 8 negativo y menos 8, Menos 16. menos 16. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Ya. Entonces, eso es menos 8 menos 8, y eso es igual, me falta igual espacio. Menos 8, y eso va a dar por ahí, menos 16. Después tenemos el g de menos 1. Es menos 1 al cubo menos 8. Y menos 1 al cubo es Es un menos menos 1. 1. Menos 1 menos 8. Menos 1 menos 8, eso es igual a menos 9. Después tengo g de 0. 0 al cubo menos 8. Sería 0 al menos cubo 8. menos 8. Eso va a dar menos 8. Menos 8. Y ahora vamos con los números positivos. Profe, en la prueba tenemos que hacer así ordenado. Ojalá. Si Ya, yo bueno. estoy siendo ordenado, es justamente para que vean un ejemplo en mí a poder seguir siendo ordenado. O sea, yo trato de hacer los ejercicios ordenaditos, pero obviamente aquí en el tablet no es lo que más ordenado puedo hacer. Y creo que hasta ahora ha funcionado, porque se entiende. Profe, el Martín quiere entrar a la clase. Ya, gracias por avisar. Lo dijo con un lenguaje tan diplomático. Profe, ¿me podría hacer el favor de dejarme entrar ¿Me a la permite? clase? Oh, señor profesor. 1 menos Oh, my 8, lord. eso es igual a menos 7. Y nos falta el último valor que está, es g de 2 es igual a 2 al cubo menos 8. Y eso es igual a 8 menos 8, y eso es igual a 0. ¿Ya? Y ahí tenemos Pantallazo, perro. todos los valores, tenemos los valores ordenados que estoy indicando acá marcado con destacador verde.
Ya, ahora simplemente nos queda graficar. Eh, como tengo espacio reducido aquí, tengo que fijarme que fíjense que son casi puros valores negativos. Sí. Ya, el I es menos 16 y menos 2. Ya, así que tiene que ser como, ¿Hacia abajo? Ah, no. sí, más largo, ya, más largo en el eje I, para que quede bien, para que se entienda. X. Entonces acá tengo el 1, el 2, el 0, el menos 1 y el menos 2. Y hacia arriba tengo, nuevamente puedo ir de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ah, pero es para abajo, po. ¿Por qué no me dijeron que Sí, era para pues para abajo? abajo, eso le dije. No caché, me acabo de dar cuenta. Yo, profe. Era para ver si estaban atentos. ¿Vieron? ¿Vieron? Era para saber si están atentos a lo que estaba haciendo. Esta es la típica excusa de profe. No, profe, dígame la Y. Me la quedé claro. Mm, Ya. Y ahora graficamos hacia abajo. Ahora sí. Por aquí está el 2, el menos 2, el menos 4, menos 6, menos 8, menos 10, menos 12, menos 14, menos 16. Menos Me pregunto 8. cómo el profe hace los números tan bien, siendo que está en una tablet. Yo estoy en una pizarra igual lo hago igual de mal. Sí, le suena súper bien. sí. 0. Y eso que es un lápiz, Ay, bro. es un lápiz así, punta goma. Mira, ¿ven? Oh, me muero. Ya. Sí, lo hago. Ya, ahora buscamos los puntitos. Teníamos Mm, menos 2 con menos 16. Menos 2 con menos 16 es una cuestión que está por acá abajo. Menos 2, menos 16. Después tenemos menos 1 y menos 9. Menos 1 y menos 9. El 9 está por aquí entre medio, ¿cierto? Así que Sí. ese es... profe, Ujú. creo que. Ah, Lamparo también está pidiendo entrar. Ya, sí, aquí la veo. Ya. Menos 1, menos 9. Y después tenemos el 0 el 0 con el menos 8. Ah, no marqué el punto. ¿Qué? Es ese punto. El 0 con el menos 8 aquí. ¿Ya? Y después tengo el 1 con el menos 7. El 1 con el menos 7, que sería aproximadamente por aquí. Y finalmente el 2 con el 0, que sería acá. Ah, entonces serían como Es una con cúbica. sí, Es una función cúbica. Si las juntan los sí, pero las puntos, cuicas quedaban así. ahí está. La función cúbica. Bueno, vamos a hacer de nuevo. Se entendía, pero... De pana. Ah, ¿qué hice? Ahí dice. De pana. De ruta. Es Rentovich. Ahí sí. Oh, circular. Circular. Número 6. ¿Cómo Oh. está? Ya, esa es la función cúbica. Esa es la idea que hagan con todos los ejercicios que aparecen ahí, ya que lo intenten. Desarrollen la Ya. siguiente gráfica de funciones realizando una tabla de valores. Así Ya, de profe, simple. con esta clase me motivé. ¿Ya? Así de simple. Función cúbica. Pantallazo. Pero si después le mando esto también, si esto yo lo puedo exportar a un PDF. Ah, buena, bro. De pana. Bueno. Ruta. En la Bacán, profe, bacán. guía, aquí aparece las funciones típicas, ya a conocer, funciones lineales, aparece la función constante, que simplemente es la función
Ahí está, f de x igual a un número, o sea, igual a b, Pana. ¿ya? Y al lado aparece la función lineal, como ejemplo. A continuación tenemos funciones del tipo potencia. Función cuadrática, función cúbica, función cuarta y posteriormente función a la quinta. Después tenemos funciones raíz. Ya, los diferentes tipos de funciones raíz, más que nada para que conozcan las... ¿Dónde están? Ahí. Para que conozcan el tipo de gráfico que debería darle aproximadamente. Ya, todos los tipos de funciones raíces, las más sencillas obviamente. Y finalmente, funciones recíprocas, que es las funciones recíprocas recuerden que tienen problemas en el dominio con el número 0 abajo, porque queda el 0 en el denominador. Entonces, si se fijan cómo es la gráfica, no aparece, nunca toca el 0. Ya como que evitan el 0. Ya, lo mismo pasa ahí y lo mismo pasa con el otro caso. Ya, eso lo tienen que revisar Pero- ustedes para que vean cómo son las gráficas. ¿Sí? ¿El 0 de I o el 0 de X? En el ¿El 0, central? colocar un 0 en la función, o sea, tomando un x igual a 0, ya, generalmente las funciones que son, lo voy a escribir, tengo la pizarra acá, las funciones que son, como habíamos visto, de este tipo, 1 partido por x, ya el dominio de esa función, recuerden que es todos los reales menos el 0. ¿Ya por qué? Porque en la función, acá yo no puedo colocar un número 0. Esas son las funciones recíprocas, funciones tipo recíproca. Ya. ¿Ya? Y después, bueno, acá aparece la palabra absoluto que la vimos recién, que la estudiamos, y a continuación otra función que se llama función entero mayor, ¿ya? Que es una función por tramo. Bien, voy a mostrarles como hice ahora el ejemplo que viene a continuación, que sea la función por tramos, que ahora son por 3 tramos. Sea f de x igual a, tenemos x cuadrado más 1, perdón, más 2x, x cuadrado más 2x, posteriormente tengo x más 1 y finalmente una función constante igual a menos 6. Y a la derecha tenemos los dominios de cada una de esas funciones. Entonces, el primer tramo de la función va a existir siempre y cuando tome valores x menores o iguales a menos 1. El segundo tramo de la función va a existir siempre y cuando los valores de x se encuentren o estén dentro de menos 1 y de 1. Eso significa cuando está escrito de esa manera, significa que el x está entre el menos 1 y el 1. ¿Ya? Y finalmente, el menos 6, si el x es mayor que 1, una función constante. Entonces tenemos 3 tipos de funciones ahí. La primera, ¿qué función es la primera? El primer tramo, ¿a qué corresponde? Pregunta por ustedes. Oh. Esa parte de la función, ¿a cuál corresponde? De potencia, Perdón, no escuché bien. ¿no? Sí, Sí, es una función tipo potencia. ¿Cuál es el grado de la potencia? 2. es 2. al cuadrado. Por lo tanto, al cuadrado. Por lo tanto, es una función Sí. cuadrática. Cuadrático. Cuadrática. Oh, ¿Ya? Algo La segunda, cuadrática. Ay, yo lo bien, sabía. sé que lo sabía, pero se lo estoy preguntando. La Ya, segunda es una función, ¿qué tipo? Mm. Lineal, ¿no? lineal, Lineal o afín. Ya es afín. Ya, si fuese lineal, Ya. siempre y cuando el 1 sea igual. Ok. O sea, si tú quitas el 1, se transforma en una función lineal. Si lo dejas como está, es una función afín. ¿Ya? Pero ambos son exactamente lo mismo. ¿Ya? Y finalmente, una función del Lineal. tipo constante. Constante porque Ah. para cualquier valor que exista en el eje x mayor a 1, la función siempre va a valer menos 6. Pues es una función constante. Y eso lo vamos a graficar ahora. Mm. Entonces, para el primer tramo, vamos a poner T1. Vamos a hacer tabla de valores, como hemos venido haciéndolo.
Avísenme cuánto queda, porfa. Creo que quedan como 10 minutos, ¿no? ¿De qué de clase? ¿Sí? Terminado a las 12:45, creo. Ah, estamos bien entonces. Entonces, tramo 1, X, y acá nuevamente tengo f de X igual a Y. Y fíjense los valores que voy a colocar. Como el dominio acepta valores menores o iguales que -1, tengo que colocar ese tipo de número para poder evaluar esa parte de la función. Así que vamos a partir, por ejemplo, con el -4, -3, -2 y -1. ¿Ya? No, para el tramo 1 no puedo colocar más valores hacia la derecha. Puedo colocar infinitos valores hacia la izquierda, solo valores negativos. Así que evaluemos. F de -4 es igual a -4, todo eso al cuadrado, más 2 por -4. Y eso da como resultado, ¿me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Afirmativo. Ya, sí. Es que delante pasó eso, estaba hablando y se me cayó el internet, me quedé pegado. Vamos a hacer la tabla muy grande. Ahí sí. Entonces, ¿lo calcularon? ¿Qué? ¿Lo calcularon? Decilo. ¿Cuánto da eso? Eh, Cero. Ah, no, no, no. sí. Sí, no. Es que daría No sé. positivo. Daría positivo. 16 y y menos 8. A ver, un detalle. Ah, eso. Un detalle. Espérate. Momento. En la guía, ya, yo me acabo de dar cuenta que me equivoqué. ¿Ya? Oh, Pero no importa, van a tener dos funciones. En la guía usted dice x cuadrado más 2x. ¿Ya? Y yo lo resolví como si fuese, como si fuese un x cuadrado más 2. Me comí la x, me comí la segunda x. Ah, Así que para que les quede bien, simplemente ustedes borren el x que aparece acá arriba. Ya. Borren ese x que está ahí Sí. para que les quede el Ok. ejercicio bueno para abajo. ¿Ya? Yo Ya. ahora, yo como empecé a hacerla con 2x, voy a seguir haciéndola con 2x. ¿Ya? Para que tengan dos ejemplos. En el fondo es lo mismo, simplemente altera va a alterar un poco el resultado, ¿no? Ok. Entonces, al reemplazar, me va a quedar menos 16, más con menos es menos, y eso me va a dar menos 24. sí. ¿Alguien quiere entrar aquí? Profe, ¿por qué dio menos 16? Porque menos 4 por menos 4 es menos 16. ¿No sería más Ah, no, 16? pues -4 al cuadrado sería 16 normal. ¿No sería 16? Sí. Ah, Sí, gracias. profe. No se la pasé si están atentos nomás. Ah, ya. Entonces, Eso- por lo tanto, eso va a dar 8. profe, yo estoy atento. Ahora sí. Entonces, eso va a dar 8. Sí, profe. Bien. Ahora vamos al f de menos 3. Es igual a menos 3 al cuadrado más 2 por menos 3. Y menos 3 al cuadrado es 9. Menos 6. Eso es igual a 3. Sí. Después tengo f de menos 2 es igual a menos 2 al cuadrado más 2 por menos 2. Y menos 2 al cuadrado es 4. Más 4. Menos 4, perdón. Menos 4, eso da 0. Y finalmente, f de menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1. Eso es 1 menos. 12:45, queda Es 10 que son minutos. 45 minutos desde que el profe En inicia 10 minutos la... más. Le queda 10 minutos. Sí, pues sí, Sí, no, sí, pilla. yo salgo nomás. Oh, Yo, bueno, Es que son Ven. 45 minutos desde que el profe inicia la sala.
No, no. Sí. ¿Ven? Horario dice que es 12:45. Pero el Zoom funciona así. Sí, yo me acuerdo que creo que una vez terminamos a la 1. Ah, no se me cayó la cuestión. Ya menos mal. Ahora sí, profe. ¿Se quieren ir antes? Que como la llamada dice, No. ¿no? Bueno, entre paréntesis, después el video los pego todos juntos y va a quedar un puro video completo. Ya por si acaso. Ya. Ya, Bacán. entonces, y El grupo finalmente WhatsApp. quedamos en este último valor que ya lo calculé, que es igual a -1. Y ahí tenemos la primera parte de la función, el primer tramo. Vamos a calcular el tramo al tiro, ya para poder, y después lo graficamos todos los valores al tiro. El tramo 2, me caí de nuevo. ¿Y juega él en ese equipo? No, porque ahora va a ir al draft, No. pero lo hizo con fines de que... Ganar plata. No, lo hizo con fines porque se enteró de que el equipo tenía así con problemas financieros para pagar a los jugadores, pues entonces prefiero comprar el equipo para ayudar a ese problema. Ah, sí, sobrado, sí. Le falta plata, toma, te compro. Loco cheta. ¿Eh? Yo no lo encuentro sobrado, eso yo lo encuentro algo bastante humilde. No, pero me O refiero sea, como... humilde, pero anda a tener esa plata, pues. Weón. ¿Cuántos años Esa tiene? es la cosa. ¿Cuántos años tiene? ¿La Tiene Melo? como 18. No, tiene 19. Tiene 19 y Cacho. que se compró un equipo profesional, así, como si nada. ¿De qué están hablando? De Un básquetbol. jugador que va al draft de la Un NBA loco que de se compró... 19 años se compró un equipo. Sí, se compró su De propio equipo. básquetbol. ¿Qué jugaba? Ahora somos como dos en la llamada. Hay que comprarse los Knicks, deben estar baratos. Son como 2.2 billones, lo están subastando incluso. Son tan malos que ya lo están regalando. Sí. ¿No hay Charlotte? Profesor, Sí. No, Charlotte. Los Hornets son máquinas. vamos a seguir pasando. Son buenos, las la vida real. funciones La vida por real. tramos, Sí, voy a o terminar, vamos a pasar algo Es nuevo. la vida real. Voy a Los terminar Knicks son la como el función, pues. ¿Por De qué? hecho, con esta clase Los Knicks. terminaríamos esta guía ¿Qué te pasa con mi equipo? y ustedes ¿Con tendrían cuál? que intentar hacer Los la Knicks. actividad que aparece en la última hoja. ¿Me puedo retirar si ya entiendo la materia? Si deseas, sí. O sea, si tú quieres. No. No, el bestia. El bestia, no. El Bet. Me puedo retirar El si nivel no de que sé entiende nada. la materia que ni va a clase. Bueno, nos quedan 10 el minutos, año por si pasado. acaso. Aquí me sale un aviso que me quedan 10 minutos, así que en 10 minutos tengo que terminar. O sea, la clase debería terminar a 12:45, profesor. Sí. Ya, Me está troleando. chao, profe. Ya, nos vemos. Oye, Nacho, ¿qué te pasa con los Knicks? ¿Qué te pasa Es con un los Knicks? scammer. Ya, vamos a terminar Me estás el cameando. tramo 2. Así como para tener claridad de dónde está la función, recuerden que esta función del tramo 2 está entre el -1 y el 1. Así que tengo que graficar, darle valor de x a -1, a 0 y a 1. Así que ahora simplemente voy a evaluar f de -1. Esto es -1 más 1 y eso me va a dar 0. Después tengo f de 0 es igual a 0 más 1 más 1. es igual a 1 y finalmente f de 1 es igual a 1 más 1 igual a 2. Ahí tengo para el tramo 2. Y me falta el último tramo, que es el tramo 3, que en realidad es el más fácil. Tramo 3. Y se van a dar cuenta porque en el fondo, como es una función constante, yo puedo colocar, Pero va a ser el mismo resultado. va a dar siempre exactamente el mismo resultado. En la I. Así que si yo coloco x igual a 1, a 2, a 3, a 4, el número que yo coloque aquí adentro siempre va a ser -6. F de 2 siempre va a ser -6. Y etcétera. Ya siempre va a ser -6, porque es una función constante. Y ahora que tengo los valores, finalmente lo grafico. Y el plano cartesiano a ver, ¿por qué no azul? Quería blanco.
Oye, me Ya. hizo un sándwich. X, Y. Y de acuerdo al tramo 1, el menor valor en X es -4 y el mayor valor en Y es 8. Así que 1, 2, 3, 4. Ahora está 1, haciendo 2. una... ¿Una qué? Ahora está graficando, pero con todos los tablas de valores o con... Ahora sí, porque voy a colocar todas las tablas de valores en el mismo gráfico. Para que vean cómo Ah, queda. ya. ¿Ya? Y para arriba el máximo valor es 8. Así que voy también de 2 ¿De en 2. dónde? 2, 4, 6, 8. 8, 6, 4, 2. Y para abajo 2, 4, 6. Menos 6, menos 4, menos 2. Ahora simplemente graficamos. Como le había dicho, el primer valor de la función es el punto menos 4,8, que corresponde a ese valor que está ahí. El segundo valor, tenemos menos 3,3, menos 2,0, menos 3, el 3 está por acá, así que el menos 3,3 va a ser ese punto que está ahí. Se me olvidó el otro, ¿cuál era? El menos 2 con el 0. El menos 2 con el... Ah, qué pienso. El menos 2 con el 0. Y finalmente, el menos 1 con el menos 1. El menos 1 con el menos 1, que es aproximadamente ahí. Entonces, como dice acá la función al principio, me va a tomar el menos 1, esa parte de la función. Así que tengo que dibujar el puntito cerrado o sólido. Ese valor de ahí va lo más sólido posible para que se acuerden que ahí está el primer límite de la función. ¿Ya? La función, bueno, y ahora los puedo juntar los puntitos. El que va sólido, sólido, el que tiene el mayor igual. Exactamente. Ya. ¿Ya? La primera parte de la función, primer tramo. El segundo tramo, el menos 1 con el 0 con el 1 y el 1 con el 2. El menos 1 con el 0, o sea, para x vale menos 1, el y es 0, es el punto que está ahí. ¿Ya? Y ese va abierto, porque como ya tomé el de abajo, no puedo volver a tomarlo arriba. Después tengo el 1, el 0 con el 1, 0 con el 1 era, ¿no? 0 con el 1, que sería acá, y finalmente el 1 con el 2. ¿Ya? Y este punto 1 con el 2, este va cerrado, de acuerdo a cómo indica la función. ¿Ya? Y ahora puedo graficar. Junto los puntitos. Y finalmente el tramo 3 me está diciendo que todos los valores que yo coloque en la función van a valer siempre menos 6. Y el primero es ese. Después tengo el menos, para 2 va a valer menos 6, para 3 va a valer menos 6, para 4 va a valer menos 6, para 5 va a valer menos 6, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y eso la vamos a dibujar con otro color, con verde. Y ahí tengo la función dibujada por tramos distintos. Los 3 tramos de la función. Eso es lo que creo que intenten lograr ustedes. Bien, hablemos de la última parte de la actividad cumulativa. Ya les pedí que me la entregaran de aquí al viernes. Ya. Parte 1, simplemente hacer calcular dominio de la función. La segunda parte, con tabla de valores, tal cual como lo hicimos en la clase de hoy, tienen que hacer o dibujar las funciones que están ahí, ya que son 3 funciones, 2 funciones
individuales y una función por tramo. Y la parte 3 es un ejemplo de un modelo, creo que ya se lo había mandado una guía anteriormente, acerca de la relatividad. Ya, entonces hay que encontrar los valores del largo cuando le coloco números cercanos a la velocidad de la luz. Cada vez me estoy acercando. Primero tengo 0,5 veces la velocidad de la luz, o sea, el 50% de la velocidad de la luz. Después 75% de la velocidad de la luz, el 80%, el 95%. Y ustedes tienen, en la pregunta de justamente es lo que preguntan: ¿cómo cambia la longitud del largo en un cuerpo a medida que la velocidad de la luz aumenta los valores cercanos? Perdón, ¿cómo cambia la longitud L de un cuerpo a medida que la velocidad aumenta a valor cercano a la velocidad de la luz? Pasa algo muy extraño. Ojalá que lo puedan descubrir con el hecho de haber resuelto el problema A. ¿Ya? Y finalmente hacer un gráfico. ¿Cómo se hace el gráfico? Con tabla de valores. Eso es la actividad que ojalá que puedan hacer, y esto yo quería colocar una nota acumulativa. ¿Dudas, consultas, preguntas? Avanzamos bastante rápido hoy día. Sí. Sí, la verdad es que sí. ¿Ya? Les voy a Creo que contar todos los avanzamos pedacitos de la bastante clase rápido. ahora, y los voy a subir Ya. un video, y el video va a estar subido de aquí durante la tarde, ya con el resumen de la clase, con los apuntes que hemos visto Muchas hasta ahora. gracias, profe. ¿Ya? Y nos vemos el jueves. ¿Ya? Ya. El jueves quiero hacer un quiz, recuerden. ¡Ay, Aplickers, hoja de verdad! aplickers. ¿Ya? ¿Y cómo va a ser el quiz? Voy a compartirle las preguntas por la pantalla y ustedes las tienen que resolver y después me las mandan por foto. Así de simple. Ah, ya. Bacán. Eso, así de simple. Ya. Bacán, me gusta. Muy bien. Ya, chicos. Me queda menos de un minuto. ¿Alguna pregunta, alguna acotación, algún comentario? Ninguno, profe. ¿No? ¿Todo claro? Seguro. Ya, bueno, siempre puedo responder. Otra cosa, profe. ¿Sí? Las cosas que usted mandó al grupo, esto que eran videos, era la clase, ¿no? Las clases anteriores. Sí, Yo pues. pensaba que eran videos así. No, son los videos de de la clase. Los videos de las clases ya. están en mi Ya, canal. Me hice un canal para subir estos videos, de hecho. Bueno. ¿Ya? Oh, qué gran. ¿Cómo se llama, profe? Suscríbanse, claro. Suscríbanse del like. Le damos visitas, profe. Le llegan sus dólares. Profe Ramsés TV, así se llama. HD. En DEA. Como Julio, profe. Una cosa así. Mejor. Yo voy a hacer la guía de matemáticas Ya, comunes.